El mejor de los abrazos para todos ustedes. Se pasó una semana supremamente rápido. Yo creo que todos estamos asombrados de cómo pasan los días, pero por fortuna, hoy, que es viernes, nuevamente tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo, conversando y escuchando a nuestro muy querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Gonzalo, bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre. Muy honrados, muy contentos, muy felices de tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, Cristian. Ya sabes que yo también estoy muy contento de este trabajo que estamos haciendo juntos. Gonzalo, muchas gracias. Vamos a hacer una serie de unos encuentros para empezar a entender esas sutiles diferencias que a veces nosotros conceptualmente no tenemos y que confundimos cuando hablamos de un tema y estamos pensando que el concepto o la definición correcta es algo, pero resulta que es completamente diferente. Voy a hacerme entender de mejor manera, porque en su libro Espiritualizarse, los que no lo tienen, pueden escribirnos al WhatsApp o a Telegram y con gusto se los vamos a enviar. Al finalizar el libro hay unas diferencias que son esenciales conocer. Ejemplo, austeridad y tacañería. Una persona que está ahorrando dinero, que está tratando de que el dinero sea muy productivo, ¿es una persona tacaña o austera, Gonzalo? Bueno, verás, depende. ¿Para qué? Depende Depende. con qué intención, ¿verdad? Ahorre el dinero. Mira, la tacañería, como se entiende habitualmente, la palabra tacañería es a alguien que le cuesta soltar algo de dinero, ¿no? Que lo quiere acumular. O sea, la tacañería tiene que ver con el miedo, antes que nada, ¿no? Miedo a no tener recursos suficientes en el futuro, lo cual te lleva a acumular, ¿verdad? Para asegurarte que nunca te va a faltar de nada, ¿no? Entonces, la tacañería, al estar ligada al miedo, es siempre un defecto espiritual, no nos va a llevar al crecimiento espiritual, ¿verdad? Claro, sin embargo, la austeridad no tiene nada que ver con la taquiñería. La austeridad es utilizar tus recursos económicos siguiendo la ley del amor, ¿no? Asegurándote que están ahí para tu uso, para tu administración, pero también para el beneficio de los demás. Por lo tanto, la austeridad es una virtud, de verdad, espiritual, que es no malgastar dinero en cosas estúpidas o en caprichos egoicos, ¿no? Sino en cómo esos recursos los puedes poner al servicio tuyo y de los demás, ¿verdad? Con la intención de favorecer el crecimiento espiritual de todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es una virtud espiritual. Como decíamos el otro día, oye, pues con tener un reloj ya me basta, no tengo que tener 40, no sé si me explico, ¿no? A lo mejor otros 38 relojes, pues puedo usar ese dinero para otras cosas, ¿no? Como montar una fundación o cursos de enseñanza o ayudar a la gente necesitada o lo que sea, ¿no? Pero la austeridad no viene del miedo, viene de la sabiduría, viene de saber que no hay que malgastar recursos. Siempre hemos dicho que Dios es el más eficiente en nuestras charlas, ¿no? Fíjate cómo Dios no malgasta eventos ni energía para nuestro crecimiento espiritual. Las lecciones que no necesitamos, pues no aparecen porque ya no las necesitamos y no sería eficiente, ¿no? Hacerlas aparecer en nuestras vidas. Lo mismo con la austeridad. Es decir, yo no gasto el dinero en caprichos estúpidos, egoicos, que no sirven nada más que para mi propia satisfacción, que además es temporal, porque claro, usar los recursos de esa manera nunca te va a llevar a la felicidad ni a la paz, porque no estás bajo la ley. Ahora, nada tiene que ver la austeridad con la tacañería, ¿verdad? Como hemos dicho antes, la tacañería viene de mi miedo a que a lo mejor en un futuro no voy a tener recursos suficientes, mientras que el universo nos garantiza, por ley, que cuando usamos nuestros recursos austeramente en beneficio propio y de los demás al mismo tiempo, nunca nos van a faltar los recursos, porque claro, el universo nos tiene que mostrar la ley, ¿no? Entonces, cuando seguimos la ley, lo normal es que tengamos resultados, digamos, positivos, ¿no? Entonces, estas pequeñas diferencias que efectivamente incluí para aclararlo, ¿no? Al final del libro, son importantes de entender porque a veces confundimos algunos conceptos y mezclamos cosas en nuestra cabeza que no nos dejan ver con claridad. Este es un ejemplo muy bueno que has puesto, ¿no? Entonces, la austeridad no tiene nada que ver con la tacañería y tampoco tiene nada que ver con el despilfarro. La austeridad es el uso amoroso
eficiente y comunitario, ¿no?, de los recursos que el universo Dios nos haya dado. La tacañería está ligada al miedo y a la avaricia y no tiene nada que ver con la austeridad, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Gonzalo, creo que era en el libro del poder de la hora. Sí, Si estoy mal, lo estoy recordando ahora, puedo sí, estar equivocado, que lo haya no, leído. Pero en ese libro hablaba precisamente cómo el ego de nosotros nos hace llevar a tratar de tener símbolos que marquen diferencias sobre los demás. claro. Entonces, puedo comprar un reloj que me Ujú, da, y aquí hay una sutileza que usted es el mago y el experto en las sutilezas, Gonzalo. Puede ser que sea un reloj que me da la hora, otro reloj me da la misma hora, porque al final la hora es igual, pero este me vale un montón de dinero, pero tiene un simbolito que marca diferencia, que sí, mi ego al momento de comprarlo y que cuando la gente me ve en la muñeca un reloj como este, pues me hace sentir diferente. Cuando compramos cosas que, como en este caso, o una camisa que tiene una marca aquí, la otra es exactamente igual, pero no tiene esa marca, y yo pago 10 veces más mm. o 20 veces más, ¿cómo se puede comprender esta situación, Gonzalo? Bueno, vamos a ver, hijo, en el fondo eso es exhibicionismo, ¿verdad? O sea, eso es, tú lo has dicho muy bien. Quiero distinguirme de los demás y quiero mostrar en todo momento que tengo una capacidad económica que otros no tienen, ¿verdad? Y además lo tengo que mostrar externamente, ¿no? Eso siempre es egoico, eh, y la espiritualidad y el amor te lleva justamente a lo contrario, ¿no? A no intentar distinguirte tanto de los demás, porque lo que tú quieres es ser de servicio a los demás, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más te aparejes, ¿no?, a los demás, pues más fácil te será ser de servicio. Mira, prueba de que esto es así es que cuando tú miras la vida de Jesús o de Buda o de Gandhi o de, ¿sabes?, o de los grandes maestros espirituales, ninguno llevaba relojes de oro ni cosas que lo distinguieran de los demás. Tampoco le vi a Jesús ponerse nunca esos gorros que se ponen ahora los ministros o los ropajes. Al revés, era gente sencilla, como que vivía de una manera austera en medio de los demás y les era de servicio con su sabiduría, ¿verdad? No con su capacidad de poseer cosas, ¿no? Que eso no nos distingue de nadie bien, ¿no? En el sentido de decir, lo que distingue a una persona de otra es su nivel de conciencia, su sabiduría, el adelanto espiritual de su alma, no los relojes que llevemos en la muñeca, ¿no? Entonces, el querer aparentar, ¿no?, el querer mostrar capacidades, digamos, adquisitivas, nada tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Si me preguntas a mí, claro que tengo algunos relojes por ahí, ¿no? Pero es que ni los uso. Uso este que es más funcional, que además de darme la hora, me da la temperatura, no sé qué. O sea, y al final, si es que, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Creo que es un tema egoico, es un tema de exhibicionismo, es un tema, el ego siempre quiere ser superior, siempre quiere ser respetado, admirado por los demás, ¿no? En fin, y eso pues viene del ego, ¿no? El amor lo que quiere es ser de servicio a los demás, ¿no? Y bueno, fíjate, al final todos admiramos más sin querer a una persona que sabemos que se puede comprar el reloj, pero que no se lo compra porque no. ¿Me explico? Y al final Sí, es más, en el fondo es más admirada que la persona que va exhibiendo, ¿no?, y haciendo cosas extrañas, ¿no? Fíjate que recuerdo, ¿no?, que cuando, no sé si fue ahí en tu país, en Colombia, ¿no?, cuando Pablo Escobar, joder, que se trajo hasta hipopótamos, no sé si me entiendes. sí, O sea, me explico, ¿no? Ya no sabía ni en qué gastar, o sea, me explico. sí. Entonces, lo que te quiero decir con eso es que para ser un maestro espiritual, para ser eso y lo demás, hay que ser lo más sencillo posible, ¿no? Y entonces, oye, ¿cómo tienes que vestir? Pues tienes que vestir, oye, bien, con calidad, normal, pero sin distinguirte tanto de los demás. No sé si me. Es bueno, pues, ser parejo con la gente, pues para poder, de alguna manera, poderle ser de servicio, ¿no? Sin resistencias por su parte. Y todo lo que es austero está alineado con el amor y todo lo que es despilfarro tonto puede estar relacionado con el ego, ¿no? Y por lo tanto la distinción es muy clara, muy sencilla, ¿no?
Claro, si tú piensas, no sé, un reloj que cuesta $40.000, pero ¿cuánto bien puedes hacer con $40.000? Y a ti te va Claro. un reloj de 700 y ya está, ¿no? ¿Sabes? O sea, no, o sea, que en ese sentido, yo cuando veo personas con ese tipo de signos externos ya me estoy dando cuenta de que su desarrollo espiritual no es el más alto, El ¿no? más alto. Pero Parece. podría darse, Gonzalo, que, porque estoy aquí escuchándolo con toda la atención del mundo, podría darse que sea una persona espiritual o pueda tener un nivel de conciencia y a pesar de eso tener estos símbolos que estamos hablando, sin embargo, él no sentirse identificado con ellos. ¿Ese caso es posible? Sí, vamos a ver, te pongo un ejemplo todavía más grave, ¿no? Imagínate un señor que es un empresario, que tiene mucho trabajo, que está creando muchos puestos de trabajo, que tiene empresas en varios países, que tiene que viajar continuamente entre un sitio y otro y que se compre un avión privado. Pues oye, a mí eso no me parece un problema espiritual, porque él lo que está Claro, haciendo es conservar su energía, tiene los recursos para poder pagarlo y está intentando con su tiempo y con su energía pues hacer un servicio a la sociedad, crear puestos de trabajo. Si esa es su intención, pues que se compre un avión privado que cuesta bastante más que 100 relojes, pues no me parece un problema espiritual. Por ejemplo, un señor que tiene que viajar mucho en coche a un sitio y a otro y tal, porque se compre un coche bueno para que no le duela la espalda, para que el viaje sea, pues me parece que en eso puede estar bien gastado el dinero. Pero si no tienes necesidad de ninguna de esas dos cosas, pues tampoco tienes necesidad de comprarte un avión privado porque no lo vas claro. a usar. Me explico, ¿no? Es con los relojes lo mismo. O sea, claro que la clave espiritual de todas las posesiones que tengas es no estar apegado a ellas. Es decir, que yo puedo tener un reloj estupendo, pero si mañana me lo roban o lo pierdo o lo que sea, pues que mi felicidad o mi paz no dependa de eso. No sé si me, eso Sí, significa no estar apegado, ¿verdad? Ahora, hay gastos que pueden tener un uso, a por muy grandes que sean, pero otros gastos que es muy difícil encontrarle un uso espiritual, ¿no? Si yo me compro un reloj de $1.000.000, ¿verdad? Que algunos hay, ¿para qué me sirve eso? O sea, en el fondo nada más que para mi vanidad o para poder demostrarles a otros no sé qué, ¿no? Mientras que si me compro un coche bueno porque hago muchos kilómetros por carretera va a poder hacer mi trabajo, eso sí tiene un uso útil para mi salud, para mi conservación de energía, para sí. poder llegar más descansado a los sitios y poder hacer una mejor función. Entonces, también tenemos que preguntarnos para qué lo vamos a usar, cuál es el uso que ese gasto está, está produciendo, ¿no? Para mí y para los demás. Sí. Entonces hay ciertas cosas que tienen una justificación espiritual y otras que no. Y te he puesto un ejemplo, ¿no? Es decir, y ya no depende de que el gasto sea más grande o más pequeño, Sí, sino, ¿me explico? Por ejemplo, si una persona tiene recursos económicos y tiene muchos hijos y una familia grande y tal, pues puede tener una casa grande, ¿por qué no? Oye, pues tiene más espacio, más metros cuadrados para descansar de vez en cuando, para no estar metido en los gritos de los niños todo el día, lo que sea, ¿no? Para poder producir, para poder pensar. Pero bueno, el que la cara sea grande no quiere decir que los grifos del baño tengan que ser de oro y de diamantes. No sé si claro. puede ser grande, Que pues también los ha habido. también lo he sabido, ¿eh? Pero puede ser una casa Sí, grande y tal, pero funcional, digamos, austera, sencilla, de calidad, claro que sí, porque la sí. belleza no tiene ningún problema con la espiritualidad. O sea, lo que tiene problema con la espiritualidad es el gasto egoico absurdo. No sé si, o sea, que solo te Sí, sirve para qué. O sea, si, ¿para qué necesito yo que la gente que venga a mi casa sí, vea que en el baño tengo grifos de oro y de diamantes? Oye, pues ya verán que es una casa que está en un buen sitio, en un buen vecindario, donde hay paz, donde se puede, una casa grande, porque tengo hijos, porque tengo nietos, por lo que sea, pero no una casa, sí. ¿sabes? El lujo, ¿no? Y tampoco el competir, a ver si yo tengo el cuadro más caro que el vecino y, Claro. ¿sabes? Sí. Gonzalo, aquí hay una variable que suma, no sé usted cómo lo vea, y es la identificación. Yo siento que una de las cosas que hace que tal vez algo o esos símbolos de poder, porque terminan siendo símbolos de poder, tomen más fuerza
y que muestren el ego de un ser humano es precisamente cuando yo me identifico con ello. Por eso mi pregunta, yo a veces yo creería que cuando la persona pueda tener todas esas cosas que estamos hablando, pero no está identificado con ello, es decir, no se siente mejor que nadie Claro. por el hecho de tenerlas, ¿no? Porque a veces precisamente el hecho de tenerlas, el propósito en el fondo, por eso hay muchas personas que tienen esas cosas, pero todavía las deben todas. Están pagando un reloj que tiene un símbolo muy lindo, cuotas a 10 años para poderlo tener. Están sufriendo por pagar las cuotas, mientras que otras personas pueden tenerlo, pero ni cuenta se dan que lo tienen, porque es algo que no significa mucho para ellos. Lo que pasa que, fíjate, lo que dices es verdad, total, pero cuando ya no te apegas a ello, pues Sí, acabas no teniéndolo, ya no tienes ninguna necesidad y te das claro. cuenta de que es absurdo. No sé si me... O sea, que Sí, al final el desapego es la virtud principal. O sea, es decir, mira, a mí ya no me va a hacer feliz este reloj o el otro, el de más allá, si mi mente está en Dios, en el servicio a los demás, en mi sí, crecimiento de nivel de conciencia, ¿qué más me da tener un reloj u otro? claro. O sea, a lo mejor lo mejor es ni siquiera tener ninguno para no estar siempre tan pendiente del tiempo como estaba yo antes cuando era empresario, joder, que perder, ¿sabes? Que no había manera de perder un minuto y tal, ¿no? Estaba siempre mirando el reloj, el cronómetro. Yo me acuerdo que siempre me compraba un reloj con cronómetro porque siempre estaba midiendo el tiempo, ¿no? Entonces, quitarme ese condicionamiento me llevó un esfuerzo y un entrenamiento, ¿no? Entonces, al final, cuando estás desapegado de algo, es que acabas no teniéndolo si es superfluo, porque como ya no depende tu felicidad, ni tu estatus, ni nada Claro. de eso, ¿no? Yo ahora, con mi comprensión espiritual, yo a quien más admiro es a la gente que sé que se puede comprar ese reloj o ese lo que sea, pero no lo hace porque no es necesario y porque no es conveniente espiritualmente, ¿no? A esos son los que admiro. Cuando veo a personas con un reloj de 500.000 euros y tal, digo, esto no es espiritual porque con esos 500.000 euros se podrían hacer otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, depende, hay personas de nivel de conciencia más bajo que sí admiran el reloj de 500.000 euros y tal, Claro. pero cuando tu nivel de conciencia es más alto, una persona que lleva un reloj de 500.000 dólares dices, pero vamos a ver, Sí. ¿sabes? O sea, Uno, yo nunca he visto a un gran maestro espiritual que haga eso. claro. Creo que tú tampoco. No, Pero, no, no, y precisamente este tema que estamos conversando es un tema tan común, Gonzalo, en el sentido de que los publicistas del mundo que hacen su trabajo, por supuesto, ellos saben claro, que dentro del ser humano existe un deseo de distinguirse, claro. existe un deseo de poderse sentir mejor que los demás, y Sí, van creando símbolos, claro, frases, ¿no? Con este coche sí. te Sí, sí, distinguirás, o sea, frases sí, sí, sí. publicitarias perfectas que van incitando a que las personas en medio de un ego completamente eh, salvaje, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, sin observación por parte de nosotros, pues se entra en ese juego. Y a veces se pasan años y años y años y años en ese juego sin darse cuenta que en ese juego está el sufrimiento, está el no poder descansar, siempre aparece luego un nuevo modelo de lo Claro, que yo estoy comprando y como el mío ya hace 5 años atrás. O sí, sea, sí. estamos en ese juego que es inconsciente, pero caemos o se cae, la inmensa mayoría de las personas caen ahí. Sin duda, sin duda. Pero eso es una muestra de un nivel de conciencia más bajo. Me acuerdo que el otro día estaba viendo un programa de no sé qué jeque árabe que se compró un avión privado grande, un jumbo, ¿no? Pero no contento con eso, luego se gastó no sé cuántos cientos millones de dólares en que los asientos por dentro fueran de oro y no sé qué y tal y cual. Y digo, uy, pobre hombre, ¿no? O sea, yo comprendo que te puede hacer falta un avión privado dependiendo de cuál sea tu trabajo, tu actividad, tu tal. Pero incluso en eso tienes que tener una cierta austeridad, ¿no? Decir, oye, ¿me puede hacer falta un avión privado? Vale. Lo que no me hace falta es que los asientos sean de oro, además. No sé si me... Sí, Porque yo no quiero impresionar a nadie con avión privado. Al contrario, lo que quiero que la gente comprenda que si lo tengo es por lo que lo necesito para mi función, pero no para impresionar a nadie, ¿no? Y no tampoco cada vez que me suba, pues tener esa satisfacción egoica de mira, qué tal. No, eso es lo que no es espiritual, ¿no? Y luego además,
son personas que llegan y ni saludan a los pilotos, los ven como, saben decir o a quien sea y tal, o sea, no, eso no se hace así. ¿Entiendes? Si tienes un avión privado, pues lo tienes de manera austera, lo usas juiciosamente y además saludas a todo el mundo que te recibe cuando llegas o cuando bajas o sabes que son personas que están haciendo una función y un trabajo y tienes que hacerles sentirse felices y contentos y, o sea, hay que tenerlo de otra manera, no sé si me explico, ¿no? Pues con eso, con todo lo demás. Claro, si no es una carrera sin fin, no, mira, ahora me he comprado un Ferrari, coño, pero es que hay un modelo que es el Bugatti, que es 2 veces más caro y entonces ya el Ferrari no es suficiente porque mi amigo tiene el Bugatti. No, mire usted, si haces muchos kilómetros en coche y son necesarios para tu función, pues entonces ten un buen coche, ¿no? Pero no hace falta que sea un Bugatti, no sé si me explico, ¿no? O sea, hay Sí. cosas que, porque además, cuando la gente ve, ¿no?, que te estás gastando tus recursos en eso, pues los sabios ya se dan cuenta cuál es tu nivel de conciencia, ¿no? Entonces, por mucho que impresiones a los demás, no vas a impresionar ni a los sabios ni a Dios. Entonces, estás haciendo el ridículo, ¿no? Y a veces la vida, Gonzalo, sí da lecciones. Cuando hablamos de estos recursos, yo recordaba alguna época de mi vida de joven, donde pues uno va comprando aquellas cosas que le iba gustando, y uno trabajaba, y uno, como uno dice, bueno, uno trabaja para tener las cosas que quiere, pero resulta que un día, Gonzalo, eh, cambió, por fortuna no fue mucho tiempo, por como unos meses o un año tal vez, hubo cambios aquí en la economía de mi ciudad, y lo único cierto era que lo que yo hacía ya no funcionó. Estamos hablando de hace Sí, bueno. muchos años atrás, y cuando yo entraba a mi casa, Ujú. esto lo recuerdo y lo tengo muy presente, y para mí fue un maestro maravilloso, Gonzalo, que empecé a mirar aquellas cosas que había comprado, que me habían costado y que no usaba, Claro. y ahora extrañando o necesitando lo que estaba puesto ahí, que me había costado trabajo, Eh, tiempo, porque el dinero es eso, trabajo y tiempo, a uno se le olvida eso, sí, claro, y no tenía un recurso en mi bolsillo porque claro, había comprado un montón de cosas que yo ni siquiera o usaba o había usado. claro, claro. Hijo, bienvenido al club, porque a todos nos ha pasado eso en algún momento, ¿no? Y tenemos que cometer errores precisamente para aprender, ¿no? Pero claro, eso no era austeridad, en tu caso, No, como no era austeridad en el mío cuando hacía lo mismo, ¿no? De alguna manera. sí, Entonces, no tenemos que crearnos necesidades artificiales y una vida sencilla es mejor para llegar a Dios, ¿no? Porque estás más despreocupado de las cosas materiales. Pero bueno, hijo, son errores que todos hemos cometido para aprender y estar hoy donde estamos, ¿no? Eso además me trae a otra idea que es importante en esto, ¿no? Como tú bien dices, el mundo cambia, ¿no? Entonces, fíjate, la gente que producía cassettes hace 20 años, ¿cuántas cassettes vende hoy? ¿No? Ninguna, porque claro. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en ese caso es proteger a los trabajadores, pero no proteger los trabajos, ¿vale? Porque si yo hoy tengo una fábrica que produce cassettes, pues es un pozo sin fondo porque no vendo una. Entonces, claro. más que proteger el hacer cassettes, lo que tengo que proteger es que el trabajador que producía cassettes, pues ahora sea capaz de aprender a producir lo que se venda hoy. Entonces, al que protejo es al trabajador, pero no al trabajo en específico, porque eso puede desaparecer, como tú dices, ¿no? De la utilidad del mundo, ¿no? Entonces, sí. Pero bueno, esto es algo que tenemos que aprender a través de cometer errores y darnos cuenta de que no nos sirve para nada. Y además cuando nos pasa eso, le digo, ay, qué bien que yo pudiera vender esto ahora para tener el dinero para poder comprarme lo que sí necesito, ¿no? Claro. Entonces, sí, así es, hijo. Hay una palabra que he repetido varias veces, Gonzalo, y es servicio. Poder Claro. servir, poder ayudar. Si supiéramos nosotros todos Mm, la gran bendición que tiene el servir a otro, el poder ayudar, creo que se haría de forma diferente, porque uno diría austeridad, listo, yo puedo manejar la austeridad y sí, puedo tratar de vivir de una manera sencilla, pero aún así no comparto, no ayudo, claro. aún así no sirvo. ¿Cómo poder entender los grandes beneficios que tiene
el servir, el ayudar, el compartir, Gonzalo? Vamos a ver, haces dos preguntas en una, ¿no? Y las dos muy buenas. Vamos a ver, la austeridad que no sirve, que no es de servicio, no es austeridad, es más bien ya empieza a tocar en la tacañería, ¿no? Ok. ¿Okay? O sea, Ahí hay otra diferencia hay otra sutil, diferencia, importante. claro, porque la austeridad tiene que ir dirigida al buen uso de los recursos para tu bien y el de los demás, para el bien común. Ama al prójimo como a ti mismo, te dice Jesús, ¿no? O sea, esa es una de las cuestiones que hay que comprender, ¿no? Que la austeridad, que no tiene un componente de servicio, pues ya está empezando a parecerse más a la tacañería, ¿no? En cuanto a los beneficios del servicio por los que me preguntas, yo creo que el servicio es lo que más beneficia al ser humano. En primer lugar, tenemos la promesa divina del famoso 100 por 1, ¿no? Y ese 100 por 1 tenemos que entenderlo bien. No es que cuando yo sirvo me van a dar 100 millones por servir, no. Pero por cada hora de servicio mío, el universo me va a dar 100 de crecimiento. ¿Ok? Y luego ese crecimiento, claro que me ayudará a todo, incluso a tener más bienes materiales. ¿Me explico? Porque una persona de alto nivel espiritual, como siempre hemos dicho en nuestras charlas, nunca tiene problemas de abundancia, ¿no? Entonces, la primera beneficio del servicio, obviamente, es tu propio crecimiento, ¿verdad? Cuando tú decides dedicarte al servicio, tú vas a notar que es como si el universo te pusiera un turbo en el trasero, que tu crecimiento espiritual es mucho más rápido, ¿no? Luego, otra de las ventajas del servicio es cuando tú intentas explicar a otros algunas verdades espirituales, es como si eso hace que se te graben a ti más profundamente que si solo las has comprendido pero no has intentado transmitirlas. No sé si me explico, ¿no? En esa transmisión de la comprensión espiritual, el universo te regala de manera que a ti se te queda grabado más profundamente, ¿no? O sea, sabes que la mente tiene muchas capas, ¿no? Como yo siempre Sí. digo. Entonces, y de muchas voces, ¿no? Entonces, es como un club sándwich de estos que vas a morder y no puedes de lo anchos que son, ¿no? Que tiene capas de pan y tal, ¿no? Claro, si yo echo un poquito de agua en la capa de arriba, la mojo, pero para mojar hasta abajo tengo que echar mucho agua para que penetre, ¿no? Entonces, es igual que si tú escuchas una vez, ¿no? Un taller o una conferencia de un maestro, claro que vas a comprender muchas cosas. Si lo escuchas 2 veces, ya se te va a grabar más en la mente. Si lo escuchas 3 veces, más todavía, ¿no? Pues cuando tú eres de servicio y lo explicas tú, un beneficio que se produce es que a ti se te graba más profundamente, ¿no? Es como si el universo te regalara Sí. una mayor profundidad de comprensión. Seguro que lo has experimentado. Entonces, servicio tiene todos esos beneficios, ¿no? Y por lo tanto, es el mejor negocio que podemos hacer con nosotros mismos. Nos acelera el crecimiento espiritual de una manera brutal. Además, el servicio, claro, como va acompañado de una cierta puridad de intención, pues también ayuda a elevar el nivel de conciencia, que depende de la puridad de intención, no de la brillantez intelectual, ¿no? Entonces, creo que el servicio es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos, no ya por los demás, por nosotros Sí. mismos, porque es lo que más, entre comillas, premia el universo, ¿no? Porque el universo nos tiene que enseñar el amor y el amor es servicio y el servicio es amor, ¿no? Y por lo tanto, cuando servimos, somos conscientes de la unidad de la realidad, de que el prójimo y yo somos lo mismo, de que el prójimo y yo somos uno, y el prójimo y yo somos hermanos, como hijos de Dios, y por lo tanto el servicio nos aclara todo eso y nos lo graba a fuego con mucha facilidad. Eso no, Gonzalo, cuando hablamos del dar, de ese dar, sí, vamos a darle un contexto a esto. Vivimos bajo austeridad consciente, donde sí, me doy cuenta que indudablemente no tengo que gastar tanto dinero para poder vivir de una manera cómoda, tranquila y buena, sin necesidad de tanto. Y puedo administrar unos recursos para el servicio. uh-huh, ¿Cómo se hace, Gonzalo? El dar, no sé, porque es que hay muchas maneras, hablando específicamente de cuando tenemos un recurso,
nos han dicho a lo largo del tiempo, el diezmo, el querer ayudar, aportar. ¿De qué manera podemos nosotros contribuir? ¿A quién? ¿Con qué características? ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver, yo creo, o sea, hijo, aquí puedo estar equivocado, Cristian, porque aquí te voy a dar una opinión personal, pero que no deja de ser una opinión personal. Yo cuando tengo muy claro algo, lo digo, mira, Sí, seguro, y cuando no, pues doy una opinión personal, ¿no? Pero lo advierto, ¿no? Que puede ser una opinión sí, personal y que por lo tanto no me hagan tanto caso en eso, ¿no? Vamos a ver, como dice el refrán, más vale enseñar a un pobre a pescar que darle un pez, porque si le das un pez, le has resuelto el problema de ese día, y si le enseñas a pescar, le has resuelto el problema de toda la vida, ¿no? sí. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, el mejor servicio es un servicio de enseñanza, ¿no? De enseñar al que no sabe, de elevar el nivel de conciencia de las demás personas para que ellas puedan ya resolverse la vida a sí mismos, ¿no? Entonces, claro que todo es servicio, claro que, oye, darle una comida a un hombre que ese día tiene hambre es un servicio, qué duda cabe. Pero si a esa persona le enseñas a producir sus propios recursos de alguna manera, pues le has resuelto el problema del hambre para toda la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se usan los recursos en el servicio? Bueno, pues tú puedes montar programas de formación educativa, Claro, puedes montar fundaciones o sea, pero lo otro también es servicio, porque evidentemente cuando un señor se está muriendo de hambre, lo primero es darle de comer. No sé si me... claro. Entonces, yo creo que eso ya depende de los dones y de las capacidades de las personas que vayan a ser de servicio, ¿no? Entonces, bueno, si una persona tiene recursos económicos, pero no tiene nada más que eso, y no tiene sabiduría, solo tiene recursos económicos, pues es bueno que del diezmo y otras fundaciones, organizaciones tal, pues se ocupen de organizarlo, hacerlo llegar a la gente, de mejorar la vida de las personas. Pero a veces nos olvidamos de que el recurso más escaso que nosotros tenemos no es el dinero, es el tiempo. Pues claro, yo el dinero lo puedo perder, pero lo puedo recuperar. El Sí, amor lo puedo perder y recuperar. La salud la puedo perder y recuperar. Pero el tiempo pasó y pasó claro. y eso ya no lo recupero, ¿no? Entonces, a veces es más generoso el servicio de una persona que entrega su tiempo que el de una persona que firma un cheque. Yo recuerdo cuando yo era Claro. empresario y no sabía nada de espiritualidad, ¿verdad? Pues claro, me era más fácil dar un cheque, ¿sabes? Una Que donación, una sí. donación que estar 3 horas explicándole a alguien cómo lo que fuera, ¿no? Y a veces me autoengañaba a mí mismo y decía, no, no, si tú eres del servicio, fíjate los cheques que has dado. Sí, sí, habré dado muchos cheques, pero mi tiempo ese no estaba tan disponible, ¿no? Porque yo estaba muy ocupado en que mis empresas crecieran y tal y cual y esto y lo otro, ¿no? Entonces, el servicio depende un poco de los dones de cada uno, ¿no? La persona que tiene dinero pero no tiene sabiduría, pues puede dar dinero, ¿no? Pero la persona que tiene sabiduría y tiene dinero, pues debe dar ambas cosas, ¿no? Y bueno, y lo más difícil siempre es entregar tu tiempo, porque eso es lo que no se puede recuperar. Por lo tanto, yo creo que, vamos a ver, si todo el mundo en la Tierra fuera como Gandhi o Teresa de Calcuta, ¿qué problemas tendríamos? No, ¿Existiría la guerra de Ucrania? no, No. ¿Existiría el problema de Israel y Palestina? no. ¿Existiría el terrorismo? No. ¿Existiría el tráfico de drogas? Tampoco. Luego, al final, el problema básico de la sociedad actual es que todavía no todos los seres humanos han alcanzado el nivel de conciencia necesario o suficiente para vivir en paz y en armonía, ¿no? Por lo tanto, el mejor servicio está dirigido a eso. Ahora, porque claro, si consigues eso, se acabaron todos los demás problemas. Ya nadie pasa Sí. hambre, ya nadie le falta nada, ya todos nos ocupamos de las necesidades de todos, ¿no? Por lo tanto, yo tiendo a pensar, ¿verdad?, que el servicio más útil, ¿no?, es el servicio que contribuye a elevar el nivel de conciencia de las personas, pero puedo estar equivocado. Ahora, Jesús parece que pensaba igual que yo, porque, claro, porque él se dedicó a eso. Claro. Y Buda también, ¿no? A la enseñanza, a enseñarnos el camino del amor y de la paz.
el camino de la unión con el Padre. Pero bueno, el día que hubo que multiplicar los peces y los panes, pues también lo hizo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchos niveles de servicio. El cuerpo físico necesita un servicio, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual. Claro, cuanto más arriba vayas en el servicio, más baja todo para abajo después, ¿no? Claro. Pero eso es una opinión personal y puedo estar equivocado. Y también sucede algo, Gonzalo, que los seres humanos queremos avanzar, pero no queremos aprender. Yo lo estaba escuchando, claro, yo lo estaba escuchando y decía, me parece maravilloso. Claro, de entender eso, el servicio, el dar. Cuando uno dice el dar, inmediatamente uno se imagina cosas. Que sí, de dinero, bienes materiales. Claro, es lo primero que uno se imagina, pero No, pero resulta piensa que, en tiempo, en sabiduría, claro, dar tiempo, conocimiento, conocimiento, cómo comprensión. podemos hacer. Y ahí es donde viene el gran reto, que era lo que le acababa de mencionar. Porque no todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene el tiempo, yo lo decía hace unos días atrás, para quejarse, pero no para aprender, Claro. ¿cierto? Lo que quieren es que le solucionen su problema del día, no quieren soluciones, no quieren aprender a solucionarlo. Y no lo digo le voy a poner un ejemplo, Gonzalo. No, no, hay muchos. Hay personas que van a un terapeuta Sí, y está muy bien que lo hagan porque me parece maravilloso, pero el terapeuta le enseña cómo solucionar sus líos, sí, ¿no? Y le va a dar un curso de cómo aprender a solucionarlo, no, a ese no voy. Yo quiero seguir todavía que alguien, es como una dependencia sí, sí, sí. que es inconsciente, donde si nosotros realmente absorbemos el conocimiento, que es lo más valioso, tiempo y experiencia, que le cambia la vida a cualquiera, ahí hay una herramienta valiosísima para transformar nuestra vida. Sin duda, sin duda. Y además no te preocupes, porque igual que hay muchas personas que efectivamente lo que quieren son las técnicas rápidas, las soluciones inmediatas a problemas concretos, pues fenomenal, están en su derecho y hay que respetar. Claro, Pero no te preocupes porque también hay mucha gente en el mundo que realmente quiere crecer, quiere aprender, quiere, y eso también existe, ¿no? sí. Bueno, pues dirige tu servicio a eso, ¿no? Yo siempre, yo no doy abasto, o sea, en buen sentido de la palabra, que sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, que no sé yo si había firmado para lo que está pasando, ¿no? O sea, entonces veo que hay mucha gente con muchas ganas de aprender, de crecer, con mucha gran buena intención. Bueno, pues oye, intento dirigir mis servicios a esas personas y los que buscan soluciones rápidas, concretas para un problema concreto, bueno, pues que hay otras personas que les pueden ayudar, ¿no? Profesionales, abogados, el científico, lo Claro. que sea, ¿no? Pero bueno, el servicio espiritual va dirigido, como dijo Jesús, ¿no? Pues a las personas que quieren sinceramente pues descubrir ese reino interior, ¿no? O llegar a la iluminación y respetemos a los demás, tienen su derecho a hacer con su vida lo que quieran, ¿no? Lo que pasa es que no se dan cuenta que la única solución a todos los problemas de la vida, absolutamente a todos, es el crecimiento espiritual. No hay otra. Claro. Gonzalo, en el mundo entero Sí, hay sectores, hay grupos de personas que han venido practicando algo que se denomina el minimalismo. sí, Y cuando empiezo a estudiarlo y a mirarlo, son personas que tienen más tiempo para la familia, más tiempo para compartir, más tiempo para vivir, pero han decidido, porque es una decisión que como comunidad hay aldeas que se van sí, creando, sí, 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 sí. pueblos, pequeños pueblos que se van creando, donde aprenden a vivir con lo mínimo, por eso se llaman minimalistas. Y me parece algo pues interesante. Cualquiera pensaría en un mundo Sí. materialista como el nuestro, que eso es un pensamiento de pobreza, ¿no? Cuando hay tanta abundancia para conquistar, pero son personas que deciden vivir diferente. Sí, lo que pasa es que una vez más, a veces ese vivir diferente también viene de un deseo egoico de ser diferente, ¿no? O sea, Ok. sí, es que claro, ahí también hay que, como siempre, la diferencia es que es muy Sutiles, son sutil, ¿no? sutiles, claro, claro. Por ejemplo, cuando me has dicho lo de las comunidades minimalistas, me han venido a la cabeza los Amish. Por ejemplo, claro, los Amish son estos que viven aquí en Estados Unidos, que no usan electricidad, no usan teléfonos, no usan ninguna tecnología, van con carros de caballos. Vale, a mí eso no me parece espiritualmente correcto. Ok. Porque creo, ok, no, de verdad te lo digo, porque, Sí, sí. sí, porque lo espiritualmente correcto es, por un lado, la austeridad, por otro lado, llevar una vida lo más sencilla posible dentro de lo normal,
pero no es rechazar los progresos tecnológicos, ¿no? Oye, es mejor tener anestesia que no tener anestesia, ¿no? Teniendo anestesia te pueden operar una apendicitis y no te mueres y además sufres menos en la operación, ¿no? Oye, pues tener una televisión pues es mejor que no tenerla porque te enteras de... Claro. Te puedes enterar, claro, pero tienes que usarla bien. Si luego te apegas a la televisión y te sientas delante 24 horas, pues entonces no es bueno. ¿Sabes lo que quiero decir, no? Sí. No estás haciendo un buen uso de ella. Por ejemplo, el Internet. Fíjate qué diferencia de que tenemos Internet si lo usas bien, ¿no? Porque puedes encontrar información para cualquier cosa, hasta para ser de servicio. Oye, recuerdo que el otro día me pidieron hacer una conferencia sobre Meister Eckhart, ¿no? Que es un gran místico, para mí el más grande, ¿no? Occidental que hemos tenido, ¿no? Y a mí me sirvió mucho el Internet porque yo ya había leído sus obras, pero bueno, investigué, busqué información, preparé la conferencia, luego me ayudó a ser mejor de servicio que si no hubiera tenido información en Internet que hubiera podido utilizar, ¿no? Ahora, si yo uso el Internet para estar todo el día distraído y viendo tonterías y tal, pues eso es otro tema, ¿no? Pero claro, una cosa es no hacer un mal uso de la tecnología y otra cosa es renunciar a tenerla para no comportarte. No sé si me explico, ¿no? Sí, hay que aprender a elegir Exacto, usando la herramienta, claro. exacto. ¿Vale? Entonces, oye, las civilizaciones más avanzadas en el universo tienen más tecnología que nosotros, ¿no? Y no la rechazan, la usan para el bien común, pero no se niegan a tenerla, ¿no? Entonces, a veces esos rechazos, ¿no? O sea, porque si me hablas de una vida minimalista, que sea una vida sencilla, entonces estoy de acuerdo contigo. Pero si me hablas de una vida minimalista que rechaza los No, avances, no. sí, claro. Entonces ya No, no, ese minimalismo del que le hablaba Gonzalo, lo veía y cuando esa persona lo explicaba, me hacía sentido. Güey. Ellos decían, normalmente uno en la casa, 2 hijos, la sala, comedor y la habitación principal, 4 televisores, claro. ¿no? No, Y sí, 4 líneas celulares no, y tenemos un montón. Entonces decían ellos, lo que yo escuchaba, pues en la casa no no hubo un solo televisor claro, muy bien. o una sola línea celular para todos. O sea, lo mínimo, o sea, No vivir en un tengo- mundo como el de hoy sin gastar un montón de recursos, porque cuando empezamos a analizar en qué gastamos nosotros el dinero, Gonzalo, Claro, por supuesto, todos tenemos que vivir de algo y eso yo lo entiendo, sí, todo, pero hay muchas personas que compran cosas que no necesitan. sin duda. Usted lo dijo un día en un programa nuestro que me pareció maravilloso, porque está barato. Claro. Entonces, como está barato, compro un montón de cosas que no uso. Recuerdo un caso que usted nos contó, 400 vestidos en un closet Sí. sin estrenar. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, eso es una falta de austeridad, es una falta de desarrollo espiritual. No sería una falta de desarrollo espiritual que esa persona tuviera 12 vestidos buenos en el armario. ¿Por qué? Tiene que ir a sitios donde tiene que ir bien vestido, donde tiene Claro, que... ¿vale? Pero claro, una cosa son 12 y otra cosa son 400. ¿Vale? Entonces, mientras que el minimalismo no rechace el progreso, no rechace la tecnología. A mí me gustaría mucho ver una comunidad minimalista, pero donde en cada casa hay un computador, sí, un acceso a Internet, un fin, que la gente pueda participar del claro, progreso de la humanidad, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. claro. Gonzalo, es que cuando uno mira, o sea, nosotros cuando gastamos dinero, no nos damos cuenta de algo y yo quiero escuchar su mirada en relación a esto. Cuando nosotros gastamos dinero, no estamos gastando dinero, estamos gastando el tiempo que invertimos para ganarnos el dinero. Entonces, cada vez compramos más cosas que nos quitan más tiempo Claro. Y y no, vivimos endeudados. Hay gente que no se puede morir tranquila porque tiene deudas para 10 años más después de fallecida. mira, todo lo que dices es así, pero te doy un matiz Sí. adicional. ¿Ves? Mira, cuando yo estaba haciendo el máster en Harvard y tal, hace de esto ya casi para mi desgracia, más de 40 años, más de 40 años, claro, una de las, decían que era el programa educativo más intenso del mundo, ¿no? Sí, Porque te daban muchísimo más trabajo del que nadie puede hacer, ¿no? Para que aprendieras a elegir lo importante de lo no importante, de lo, claro, ¿sabes? Eso es.
Recuerdo que era tan intenso que 2 compañeros míos se suicidaron, ¿verdad? Wow, De clase. Sí, 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 sí. Porque no podían, ¿no? Con la carga de trabajo y, no, claro, era gente que no estaba acostumbrada a fracasar y no podían volver a sus países diciendo que la habían suspendido, ¿no? Ok. Pero fíjate que ahora se comprende mejor esto y realmente lo que has gastado cuando te has comprado algo es energía, más que claro, la todo. energía. Claro, el tiempo la gestión del tiempo es una parte de la gestión de la energía, ¿no? Entonces, cuando pensemos qué nos ha costado el televisor, ya no es, como tú bien dices, el costo de dinero, sino cuánto tiempo has tenido que trabajar, pero más que todavía cuánto tiempo es cuánta energía has tenido que dedicar, Claro, que el tiempo es parte de ello. No sé si me... ¿eh? sí, Entonces, ahora en los programas modernos de management y tal, lo que se enseña realmente es a gestionar tu energía, ¿verdad? Y siendo la gestión del tiempo una parte importante de la gestión de la claro, energía, pero no la única. Por ejemplo, la paz interior es una manera eh, maravillosa de gestionar la energía y además te permite estar más tiempo haciendo una función, ¿no? Sin claro. estar cansado, ¿no? Por lo tanto, ahora lo que está, bueno, yo no paro de que me inviten a dar cursos en escuelas de negocios, en tal, sobre la autogestión personal del empresario, del ejecutivo, ¿no? Porque ahora se está convirtiendo en lo más importante, ¿no? Cómo te autogestionas tú para tener siempre la energía alta, de manera que siempre puedas estar creativo, desarrollar la intuición, ¿sabes? Y poder acometer más funciones sin agotarte, ¿no? Entonces, sí, sí, la gente ahora está, y créeme, interesadísima en ello, ¿no? Hace 2 semanas di la última que me ha tocado, pero la semana que viene tengo otra, ¿no? Son programas de másters Y aquí en la comunidad otra, Gonzalo. aquí en la comunidad. ¿No? Claro, porque es que me parece interesantísimo comprender esto que usted nos está diciendo, porque si nosotros tuviéramos presente, Sí, voy a comprar algo, claro, listo, supiera yo, si tuviéramos la presencia, en ese momento la lucidez de decir, lo que estoy comprando es mi energía, con mi energía, claro, claro. no vamos a colocarle otras palabras adicionales, mi tiempo, mi trabajo, mi Sí, esfuerzo, sí, sí. y si la podemos resumir en una sola, mi vida, Claro, claro, muy bien que ha dicho. sido mi vida, yo sabría qué sí y qué no. No, claro, claro, claro. Y sobre todo, si eres una persona de mayor nivel de conciencia, te darás cuenta que tu vida no es la única vida que existe en el Claro, universo, que todos somos uno y que también tenemos que dedicar parte de nuestra energía, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo al bienestar de todo el mundo, no solo el nuestro, a lo que se llama el bien común, ¿no? Y eso es lo que hace Dios, ¿no? El primero de todos, ¿no? Que ama todo lo creado por igual, ¿no? Eso es lo que han hecho los grandes maestros y por lo tanto, pues también tenemos que saber que tenemos que conservar parte de nuestros recursos, ¿no? Para dedicarlos al bien común. claro. Y eso luego el universo nos lo devuelve 100 por 1 porque nos tiene que mostrar la ley. O sea, no es que nuestra intención sea hacerlo para luego Claro, recibir más, no, pero sí tenemos que ser conscientes que si lo hacemos, recibiremos más. claro. Sí, hay una devolución inmediata, Inmediata, inmediata. sí, producto de ese nivel de conciencia. Pero mire cómo esta conversación, Gonzalo, que hemos tenido, nos lleva a reflexionar profundamente. Cuando nosotros no tenemos austeridad, cuando Ujú. nosotros utilizamos mal los recursos, Sí, estamos malgastando la vida. sin duda. Y dijo usted algo maravilloso, y dijo, y nuestra paz interior. Claro, Porque indudablemente está mezclada, no solamente la energía, el tiempo, sino la tranquilidad, porque cuando muchas veces esa falta de austeridad nos lleva a nosotros al endeudamiento, sí, ese sí, endeudamiento quita la paz, la tranquilidad, pudiendo vivir de una manera diferente que nos lleva a poder servir, a vivir en armonía, que no quiere decir pobreza, claro. que no quiere decir Ahora, pobreza, sino simplemente un ejemplo muy sencillo, Gonzalo. Miren estos dos. Este es un lapicero original que me lo regalaron, yo nunca lo compré, me lo regalaron en cumpleaños alguien que pensó que ¿qué para te mí todavía gustaría? lo tengo acá, Bueno, pues pero sirve igual que este, igual, mientras igual, que este vale $500, este vale uno.
ese es un Mont Blanc y el otro será un Bic o algo parecido. Ok, Algo así, un Sharpie aquí dice, sirve igual, y sirve claro, para lo mismo. Entonces, claro. yo no gastaría mi vida para comprar un aparato de estos. Lo tengo, como digo, porque me lo regalaron en un Sí, cumpleaños sí, hace años. mira, igual ¿Sí? que tú. Ah, bueno. Regalado, Pe- pero y ver los otros que tengo, pues aquí están, ¿sabes? claro, claro, porque uno dice, yo, Cristian Argüello, quien les habla, yo digo, Sí, yo sí, ir a pagar por esto, tanto, yo no lo pago. O sea, no, no, claro. no porque no lo valga, claro, y no estoy criticando a quien lo compra, ni mucho menos, pero que yo digo, todo el trabajo, la dedicación, el esfuerzo para esto, cuando esto me hace exactamente lo mismo, literalmente me quedo aquí con esto. Después si Sí, no sí, tengo sino uno. claro, claro. No, no, por eso te digo, hijo, es así. Lo que pasa es, bueno, esto es una cosa que se comprende claramente cuando se sube de nivel de conciencia y hasta que no se sube de nivel de conciencia es imposible comprenderlo. Entonces, hay que Sí. esperar a que se suba el nivel para que esto se comprenda. Claro, y con estas reflexiones básicamente lo que hemos hablado es ese relacionamiento, siempre usted lo ha dicho y lo ha repetido en todos los encuentros, Gonzalo, la trascendencia del ego. Claro, Porque es tan simple de analizar todo lo que hemos hablado, tan maravilloso de empezar a practicar. El ego nos coloca en competencia y para estar en competencia hay cosas que lo colocan a uno dentro de ese rango de competidor, ¿no? claro. Entonces, que son aquellas cosas que tienen una estrellita aquí, una cosita allá o algo VIP. Sí, Y nosotros para poder tener eso, negociamos nuestra paz interior y entramos en un estado de sufrimiento. O sea, solitos nos pegamos la enredada de la vida sin sin duda, necesidad. sin duda, sin duda. Así es, así es. O sea, no, pero bueno, hijo, te ha llevado un tiempo comprenderlo, ¿no? Y a mí también, ¿no? Esto es normal que a los demás también les lleve Claro. tiempo Y del ese es estar. el propósito, ese es el propósito de esto. Lo único que Sí, intentamos es, mira, como yo ya cometí este error, pues claro. te lo cuento para que no lo cometas tú, si puedes evitarlo, ¿no? Sí, Pero bueno, si no, pues la gente tendrá que pasar por esa experiencia y darse cuenta de que eso no te lleva ni a la felicidad ni a la paz. Es imposible. sí. A mí me quedó muy marcado ese día, Gonzalo, del que hablé hace un ratico atrás. Sí, sí. Entro, hay momentos, pareciera que fueran como momentos como de iluminación en la vida de uno, donde uno se da cuenta, ¿no? Cuando llego yo y había mandado a construir todo un lugar en madera muy lindo y veía tantas cosas que no usaba y en ese momento yo no tenía un recurso en el bolsillo, yo decía, no se puede así. Por fortuna, eso fue hace 30 años y entendí la lección rápidamente y empiezo uno a darse cuenta que la administración de los recursos también nos lleva a nosotros a vivir en más tranquilidad, sí, y no necesitamos tanto para poder vivir. Sin duda, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo y tenemos que tener el deseo de contribuir a los demás. Por ejemplo, si un día tú te compras por lo que sea un teléfono nuevo, oye, pues el antiguo regálaselo a alguien que lo necesite, que no te quedes con el antiguo ahí por si acaso que luego no lo vas a usar en la vida, ¿no? O otra cosa que yo recomiendo hacer es entra en tu armario y cualquier cosa que lleves un año sin ponértela, regálala. Y porque eso es un don, ¿me entiendes? Para que otra persona lo pueda usar y eso como que abre las energías para que te entren cosas nuevas. No sé si Claro, me sabes, estoy claro, tiene toda la lógica. energético al universo, ¿no? De decir, Sí, oye, pues esto para el bien común, yo evidentemente no lo necesito porque no me lo he puesto en un año, ¿no? Y si no me lo he puesto en un año, pues alguien lo puede usar, que sí lo necesite, ¿no? Y cuando hago ese gesto, pues luego aparece otra cosa que sí necesito de la nada. No sé si me... Es como sí, si movieras energías de forma que puedas engrasar el universo, ¿no? A mí me gusta decir, engrasa el universo, ¿no? Y entonces el universo ya te traerá a ti también las cosas que te tenga que traer, ¿no? Y bueno, hijo, pero esto hay que comprenderlo a base de cometer sí, errores, a base de ver lo que no sí, funciona, claro. claro, y bueno, pues cada vez queda más claro cuando subimos nuestro nivel de conciencia, no queda otra. Estaba recordando esa historia, Gonzalo, del maestro espiritual que sale con alguien a visitar centros comerciales y él pasaba por todas las vitrinas, Mm, miraba y se reía hasta que al fin ese discípulo no se aguanta más y le dice, maestro, ¿por qué se ríe tanto? Dice, de ver tantas cosas que no necesito, que veo tantas cosas que yo no necesito, ujú. ¿no? Y eso es, o sea, nosotros, el momento en cuando empezamos realmente a tener un nivel de conciencia, nos damos cuenta que hay muchas cosas que no necesitamos, No, pero que sí nos quitan la paz, el querer tener algo que luego de tenerlo,
al igual que ese closet del que usted nos ha hablado un par de veces, Gonzalo, lleno de cosas que está bien, ese es su nivel de conciencia, pero podemos aprender de esas experiencias para construir y para también elevar nuestro nivel de conciencia. Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Así es. Pero hay que ser respetuoso con el que no lo ha comprendido todavía. Claro, 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 claro. Pues mi amigo querido, muchísimas gracias, muchas gracias, como siempre, encuentros donde hablamos de la vida diaria, la vida cotidiana, porque así es que vamos haciendo nosotros conciencia. Seguramente después de esta conversación, cuando las personas vayan a comprar cosas, se van a preguntar, ¿será que lo necesito? Sí. Tengo 100 pares de zapatos en la casa, ¿será que necesito 101, 102? ¿Y por qué no ayudamos con 50 pares a la gente que está necesitando y que no tiene? Ahí empezamos poco a poco a tomar decisiones y con estas conversaciones pues vamos ganando esa paz y esa tranquilidad donde entendemos que vivir de una manera sencilla, de una manera armónica, pues es posible y es solamente que nuestro ego no domine nuestra vida, sino nuestra conciencia nos lidere y nos muestre cuál es el camino correcto. Gonzalo, muchísimas gracias, Dios lo bendiga. Gracias por todo, siempre muy contentos y muy honrados de tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo y hasta el próximo viernes. A todos ustedes un abrazo enorme. Se van a dar cuenta cómo pasan 8 días muy rápido, supremamente rápido. Mi Sí. abrazo y mi cariño para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Les envío como siempre toda la mejor energía y recordarles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. El mejor de los abrazos. Gracias. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristi